En este video veremos la guerra entre México y Francia resumida. Solo veremos lo más importante que ocurrió en los 5 años que duró la intervención desde 1862 a 1867. Para entender bien por qué se llevó a cabo la intervención francesa debemos ver los antecedentes. Después de los 3 años que duró la guerra de reforma, que enfrentó a los liberales contra los conservadores, que se saldaría con una victoria liberal, México estaría en una crisis económica, por lo que el presidente Benito Juárez suspende la deuda externa, por lo que Francia, España e Inglaterra envían a sus flotas al puerto de Veracruz a finales de 1861 para exigir al gobierno mexicano sus pagos de la deuda. Igual los conservadores mexicanos estaban preparados para derrocar al presidente Juárez aprovechando esta situación. El 19 de febrero, en nombre de México, el señor Manuel Doblado firma con las potencias extranjeras los Tratados de la Soledad, en el que México se comprometía a pagar la deuda, por lo que los españoles y los ingleses se retiran, pero Francia no solo tenía planes de cobrar la deuda. El emperador del Segundo Imperio francés, Napoleón III, tenía otros planes. Tenía planeado apoyar a los confederados del sur y detener el poderío estadounidense, por lo que invade México. En marzo llegaron más soldados franceses bajo las órdenes del general Charles Ferdinand, el conde de Lorenzes, con un ejército de 6.000 hombres. Entre estos estaban franceses, argelinos, egipcios, entre otros soldados, que se dirigían a la Ciudad de México para tomarla. El general Ignacio Zaragoza prepararía la defensa para combatir al invasor. El 28 de abril se da la batalla de las Cumbres. El ejército mexicano es derrotado no antes de dejarle bajas a los franceses. El 4 de mayo, un contingente de 2.000 conservadores, bajo las órdenes del general Leonardo Márquez Conservador, se dirige de apoyo a los franceses, pero es derrotado en la batalla de Atlixco. El 5 de mayo se da la batalla de Puebla. Los franceses, muy confiados, invictos sin perder una batalla desde hace 50 años, son humillados y derrotados en la batalla, muriendo gran parte de ellos en las trincheras de los fuertes de Guadalupe y Loreto. El general Ignacio Zaragoza informa sobre la victoria. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. A pesar de esta victoria, no expulsarían a los franceses, que les daría tiempo de reorganizarse. El héroe del 5 de mayo, el general Zaragoza, muere el 8 de septiembre por contraer tifus. En 1863, Francia regresa con muchos más refuerzos. Napoleón envía más de 30.000 soldados a México de diferentes nacionalidades, como austriacos o belgas, bajo las órdenes del general Federico Fabre, que sustituye a Charles Ferdinand por la derrota en Puebla. El 16 de marzo, 30.000 franceses y 8.000 conservadores mexicanos se dirigen nuevamente hacia la ciudad de Puebla. Tras esto sitian la ciudad de Puebla, defendida por 24.000 mexicanos, en el que el general Jesús González Ortega combate y resiste por 72 días el asedio francés a la ciudad. Tras sangrientos combates por la ciudad, el general Ortega rinde la ciudad el 17 de mayo. Tras esto, el ejército francés avanzaría hacia la Ciudad de México, por lo que el presidente Juárez saldría con su gabinete y los archivos de la nación hacia el norte, llegando primero a la ciudad de San Luis Potosí, que sería temporalmente la capital del país. El 10 de junio el ejército galo entra a la Ciudad de México triunfalmente. Aunque la capital cayó, el gobierno de Juárez seguía vigente, y las guerrillas estaban presentes en todas partes, por lo que la guerra no acababa hasta que capturaran al presidente Juárez. Mientras tanto, en el sur del país, en el estado de Tabasco, los franceses ocupan la capital del estado, San Juan Bautista, pero los republicanos detienen su avance en la batalla de Jahuactal, teniendo que refugiarse en la capital. Para esta fecha, Francia ya había movilizado hasta 45.000 soldados, ya tenían ocupadas las ciudades de Toluca, Tlaxcala y pronto Querétaro. El ejército francés avanza imparable, tomando cada vez más terreno en el norte del país, lo que obligó al presidente Juárez a llevar su gobierno a la ciudad de Saltillo. La ciudad de Aguascalientes es tomada por los imperialistas. 4 días después toman Zacatecas, al igual que la ciudad de Colima, la ciudad de Durango y la ciudad de Guadalajara. No todo era malas noticias. De vuelta al estado de Tabasco, los franceses son expulsados de la capital y derrotados en la toma de San Juan Bautista por el general Gregorio Méndez, por lo que no tendrían el control de esta zona del país. Mientras tanto, en Europa, el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo acepta la corona imperial de México, bajo el engaño de los conservadores, que México quería que los gobernara él, sin saber lo que le esperaba. Maximiliano, si aceptaba la corona de México, renunciaría al trono de los austriacos. Napoleón, diciéndole que aceptara la corona y que estaría bajo la protección del ejército francés, acepta a él y su esposa Carlota la corona de México. Maximiliano y Carlota emprenden su aventura a México, llegando el 28 de mayo a costas mexicanas. Durante el camino a la Ciudad de México se quedaron impresionados por los bellos paisajes de México. El 12 de junio de 1864 entran triunfalmente a la Ciudad de México, estableciendo su casa de gobierno en el castillo de Chapultepec, quedando maravillados nuevamente por este. Tras esto daba inicio el Segundo Imperio Mexicano.
Maximiliano resulta que tenía pensamientos liberales, lo que no le gustaría a los conservadores. En el tiempo que estuvieron de gira por algunas ciudades del centro de México, mejorarían el sistema educativo, el respeto a las leyes y de los indígenas. La emperatriz Carlota mandó a construir el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, mientras que Maximiliano iba preparando ya su guardia imperial, haciendo bellos uniformes para los soldados, ya que tenía planeado tener un cuerpo de élite en el ejército mexicano. Parecía ir marchando bien para el imperio, pero no fue así. El ejército francés es derrotado en el estado de Sinaloa. Este año sería de muchas batallas. El 11 de abril se da la batalla de Tacámbaro. El ejército mexicano derrota a un grupo de soldados belgas. El 16 de julio se da la batalla de Loma. Esta vez los republicanos son derrotados por los belgas y el ejército conservador mexicano. El 25 de septiembre se da la batalla de Ixmiquilpan, que se salda con una victoria mexicana. Para esta fecha la guerra estaba en un punto alto, ambos bandos ya estaban debilitados. El 23 de septiembre, luego de ser prisionero y lograr escapar, Porfirio Díaz derrota a 150 franceses con solo 80 hombres. Tras esto, Porfirio Díaz empezaría a reorganizar el ejército de Oriente para volver a tomar las ciudades bajo control francés. Para esta fecha, Estados Unidos ya había acabado su guerra civil, saliendo vencedor ante los confederados. Ahora podría apoyar a México en el conflicto armado, enviándole armas a los republicanos. Este año sería clave para el transcurso de la guerra. El 4 de enero se da la batalla de Bagdad, en el que se enfrentaría México a un desembarco de tropas francesas y austriacas, pero son derrotados por los republicanos. El presidente Juárez ya estaba al límite, ahora establecía su gobierno en la ciudad del Paso en Chihuahua. De hecho, en una batalla estuvo a punto de ser capturado por el general Miguel Miramón, pero milagrosamente logró escapar. Mientras tanto, el emperador Napoleón empezaría a retirar la mayoría de las tropas de México y llevarlas nuevamente a Europa, ya que se aproximaba una guerra contra Prusia y necesitaría a la mayor cantidad de soldados. Sin el apoyo francés, el imperio de Maximiliano tenía sus días contados. El 8 de junio, la emperatriz Carlota parte a Europa para exigir a Napoleón el envío de las tropas para apoyar a Maximiliano sin tener éxito. Tampoco podría volver a México dejando solo a su esposo. Cada vez más los republicanos irían teniendo más control sobre el enemigo. El 13 de enero son embarcados los primeros 700 franceses a Europa. Napoleón le dijo a Maximiliano que saliera del país, pero este no aceptó. El 1 de febrero se da la batalla de San Jacinto, donde el general Mariano Escobedo derrota al general Miguel Miramón, que era uno de los mejores generales de conservadores. En esta victoria toman 800 prisioneros, de los cuales 600 eran mexicanos y 200 franceses y austriacos, mandando a fusilar a 139 de estos, incluyendo a Joaquín Miramón, que era el hermano del general Miramón. El 16 de junio se da la batalla de Santa Gertrudis, en el que los republicanos derrotan a un contingente de soldados austriacos y conservadores mexicanos. Pero sería el 5 de septiembre que se daría una de las batallas más sangrientas de la guerra, la batalla de Juchitán, donde el pueblo de Juchitán masacra en la batalla a todo un batallón de soldados franceses y austriacos, dejándoles hasta 800 muertos, siendo la mayor derrota de los suevos franceses. El 5 de febrero, el general Aquiles Banzai, que fue el que libró la mayoría de las batallas en el norte del país, se retira con sus tropas de México, dejando a Maximiliano sin el apoyo militar. Mientras en Oaxaca, Porfirio Díaz derrota en la batalla de Miahuatlán a tropas francesas, y el 18 de octubre vuelve a salir victorioso en la batalla de la Carbonera, llevándose un botín de guerra que reforzaría el ejército de Oriente. El 13 de febrero, Maximiliano parte de Querétaro con el general Leonardo Márquez, con 5.000 soldados, pero el general Mariano Escobedo sitia la ciudad de Querétaro por casi 2 meses, hasta que toma la ciudad, capturando a Maximiliano y a sus generales Miramón y el general Mejías. El 9 de marzo, Porfirio Díaz, ya con suficientes hombres y armamento, sitia la ciudad de Puebla, y la toma el 2 de abril con una victoria decisiva. Tras esto, tomaría la Ciudad de México sin disparar una sola bala. El presidente Juárez se entera de la captura de Maximiliano, por lo que manda a fusilarlo el 14 de junio a Maximiliano, al general Miramón y al general Tomás Mejías. A pesar de que varios personajes de alta clase suplicaron a Juárez que no lo fusilara a Maximiliano, pero a este no le importó y lo mandó a fusilar de todas maneras. El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, Querétaro, son fusilados ante el amanecer del sol, diciendo Maximiliano sus últimas palabras: "Perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame por el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria". ¡Viva México! El segundo imperio mexicano había caído. Tras esto, el 15 de julio de 1867,
el presidente Benito Juárez entra triunfalmente a la Ciudad de México, terminando la segunda intervención francesa. La fracasada invasión a México por parte de Napoleón III fue más un intento de revivir la gloria del Imperio francés. En 1871, el Segundo Imperio francés cae tras la humillante derrota ante Prusia, proclamándose el Imperio alemán. ¿Y a ti qué te pareció esta gran historia de nuestro país? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Fue un resumen rápido, por lo que he olvidado mencionar varios datos de igual importancia, pero eso lo dejaremos para otro video. Hasta la próxima.